Felicidades. Si estás viendo este video es porque has sido seleccionado para participar en el programa Bridges. Bienvenido. Bridges quiere decir puentes en español y en el curso de este video te darás cuenta por qué se llama así. Fuiste seleccionado para este programa porque tus maestros y tus maestras han reconocido en ti una gran habilidad. Ellos piensan que con el correcto apoyo, con los recursos necesarios, podrás terminar la high school o la secundaria en un par de años. Tal vez tú piensas, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo competir con esos estudiantes, con mis colegas que han estado aquí por muchos años más que yo? Que han asistido a la escuela en inglés casi toda su vida. ¿Cómo puede ser que puedo graduarme de la high school? Pero te digo que es posible y como te dije, con el apoyo necesario tú podrás graduarte de la high school también. Mi mensaje principal de hoy es que no te preocupes. Es completamente normal sentirte confundido, agobiado o tal vez hasta preocupado. Pero este programa, Bridges, fue diseñado especialmente para ti. Bridges te va a enseñar cómo ser un estudiante en los Estados Unidos. Te va a enseñar cómo aprender las matemáticas, las ciencias, la historia, literatura, geografía, al mismo tiempo que aprenderás también el lenguaje de inglés. Aprenderás a escribir, a hablar y a leer en inglés. Si tu escuela tiene los recursos adecuados, también podrás mejorar en tu lectura y escritura en español. Encima de eso tendrás la oportunidad de llevar arte o gimnasia o otras actividades como esas, artes marciales, drama o actuación, a lo que tu escuela ofrezca. Y muchas escuelas ofrecen diferentes programas durante la escuela o después de la escuela. Quiero hablarte brevemente sobre las 4 materias que vas a estudiar durante el programa Bridges. Esas serán matemáticas, ciencias, estudios sociales y ELA, que es la lectura y escritura en inglés. Tal vez estás pensando, bueno, yo ya tomé las matemáticas en mi país, yo ya llevé ciencia a mi país, pero la manera que enseñan ciencia o matemáticas en la República Dominicana o México o Ecuador tal vez es muy diferente a cómo la enseñan aquí en los Estados Unidos. Entonces voy a platicar un poco de cómo son diferentes esos temas. No importa qué tan las cosas, nunca te rindas. Vamos a empezar con la clase de matemáticas. Una cosa que podría ser diferente en la clase de matemáticas es que tu maestro o tu maestra te pida que trabajes con diferentes cosas como figuras, barras de diferentes colores, dinero de mentira. Aunque va a ser muy divertido y te lo vas a pasar muy bien, tienes que saber que no es un juego. Realmente la matemáticas es algo que tenemos a todo nuestro alrededor. Vas a aprender cómo utilizar objetos o cosas con el fin de contar, sumar, restar o multiplicar. Muchas veces vas a manipular o trabajar con unas cosas o con objetos en tu mesa primero y después tu maestro te pedirá que lo hagas en papel. Si esta es la primera vez que trabajas con líneas numéricas o con gráficos, excelente, estás en el lugar adecuado. Tu maestro y tu maestra quiere asegurarse que entiendas las matemáticas de una manera fundamental. Y puede ser que ya sabes mucho de los conceptos de matemáticas que te van a enseñar, pero es importante repasar y refrescar tu memoria para que realmente tengas un conocimiento bastante firme. Y lo más importante es que vas a tener que explicar esto en inglés. Por último, es necesario que en tu clase de matemáticas no te darán un problema que no puedas resolver. Tu maestro te mostrará paso a paso cómo resolver cada problema y te ayudará, te dará los recursos necesarios para que tú aprendas a resolverlos tú mismo. Y por supuesto, es importante venir a la escuela todos los días. No debes faltar porque te podrás faltar un día de aprender un concepto de matemáticas que necesites para resolver un problema en el futuro. También quiero reconocer que nosotros en el programa Bridges reconocemos las razones por las cuales tal vez no puedes asistir a la escuela. Algunos de ustedes tienen que cuidar a sus hermanitos menores. Algunos de ustedes tienen un viaje largo en tren o en autobús. Y también piensan tal vez que es mejor ir a trabajar, es mejor ganar dinero ahora mismo para ayudarle a su familia. Sé que esto es difícil de escuchar y difícil de entender ahora mismo,
pero si calculas bien, te darás cuenta que si terminas la secundaria tendrás muchas más oportunidades de obtener un trabajo, un empleo que te pague mejor. Ahora vamos a hablar sobre ciencias. Muchas de las cosas que aprenderás en la clase de ciencia tienen que ver con observación. Los colores de un líquido, semillas u hojas. Todo esto te podrá parecer bastante raro o simple, pero déjame decirte que no es nada simple. En realidad es bastante complicado, porque vas a aprender a predecir lo que pasa con una planta. Por ejemplo, ¿qué le ocurre a una planta si no recibe bastante luz, si no recibe bastante agua? Es posible que ya sepas la respuesta a estas preguntas, pero ¿puedes explicar el por qué? ¿Por qué es tan importante la luz a las plantas? ¿Qué hace la planta con la luz? ¿Y cómo? Aprenderás cómo explicar este tipo de cosas, pero en inglés. Y con el fin de asegurarse cómo las cosas en nuestro ambiente funcionan, tu maestro o tu maestra comenzará con los conceptos básicos de la ciencia. Es probable que tu maestro te pida que escribas tus observaciones en tu cuaderno o en tu diario científico. Es importante que seas muy exacto en la ciencia, igual que la matemática. Si no eres exacto o preciso en la ciencia, podrás obtener una respuesta incorrecta. En la vida real, dependemos de los científicos para obtener las respuestas a nuestras preguntas. Al igual que la matemática, la ciencia está a nuestro alrededor. Necesitamos la ciencia y las matemáticas para hacer coches, para construir casas, para curar enfermedades, para cultivar alimentos suficientes para la gente. Hay muchas oportunidades de empleo o trabajo en los Estados Unidos para esos que saben de la ciencia y de las matemáticas. ¿Alguna vez has pensado en ser ingeniero, electricista, enfermero o enfermera, doctor, especialista en tecnología, administrador de empresas, director o directora de banco, doctor o biólogo marino? Hay tantos trabajos que requieren ser buenos en la ciencia y en las matemáticas también. E incluso si te interesa un trabajo que no tiene nada que ver con la ciencia o las matemáticas, vas a ver que de todas maneras es necesario saber de estas materias, porque es importante que sepas cómo funciona tu cuerpo, tu propio cuerpo. Y es importante también saber cómo funcionan las cosas a tu alrededor. Así que haz muchas preguntas. Eso es lo que debes de hacer, no solamente como un científico, sino como un buen estudiante. Hacer preguntas no significa admitir a la ignorancia. Hacer preguntas quiere decir que estás poniendo atención, que tienes curiosidad. Los estudiantes excelentes observan y hacen muchas preguntas. No importa qué tan frustrante puedan ser las cosas. Tal vez lo que tú conozcas en tu país como la historia o la geografía, aquí en los Estados Unidos es una materia combinada que se llama estudios sociales. En este curso de los estudios sociales vas a aprender sobre el mundo, sobre la gente en diferentes regiones y cómo las personas son a la misma vez diferente y similar. Tu maestro te hablará sobre estas diferencias y estas semejanzas y vas a aprender cómo estas han resultado en guerras mundiales. Y también vas a aprender cómo esto ha hecho este país y este mundo un lugar muy interesante para estudiar. La gente no solo intercambia lo que crece en sus países, pero también lo que hay disponible en sus países como el maíz, diamante o el petróleo. La gente también intercambia ideas, tradiciones, estilos musicales, lenguas e incluso religiones. En los estudios sociales vas a aprender por qué la gente intercambia lo que intercambia y por qué. Llegarás a entender cómo el cambio puede ser tanto bueno y necesario, pero también puede ser malo y también triste. Tienes que saber también que tu maestro quiere desesperadamente aprender más sobre ti, sobre tu país, qué es lo que come la gente y cómo las personas obtienen sus alimentos, lo que hacen las personas y los tipos de comercio, la forma de trabajar juntos, de hablar, de lo que encuentran divertido y de lo que están orgullosos.
A medida que obtengas más inglés, será más fácil para comunicar lo que ya sabes y también de todo lo que quieras saber más. Los estudios sociales te harán desarrollar un interés por otros países, otras culturas. Cuanto más se sabe acerca de otros países, más aprenderás de ti mismo y de tu país y qué los hace únicos. Por último, hablaré sobre ELA. ELA es la lectura o escritura en inglés. En tu país tal vez se llamaba simplemente lectura o escritura, pero aquí le decimos ELA. No se debe de confundir el ELA con inglés. El inglés es aprender el idioma, desarrollar el idioma. Tu maestro te enseñará cómo leer un libro, pero también te enseñará cómo tener discusiones, cómo platicar sobre lo que has leído. Tendrás que pensar en lo que está pasando en el libro y por qué. Por ejemplo, vas a poder tener una discusión sobre cómo los personajes cambian durante la historia. Vas a hablar sobre los personajes, de la identidad de estos personajes y cómo se relacionan a ti mismo. Las personas en todo el mundo escriben historias de sí mismo, escriben historias de otras personas o escriben historias que realmente sucedieron o que tal vez no han sucedido, historias de ficción. En ELA vas a aprender a estudiar varios diferentes tipos de historias y vas a también aprender a apreciar las decisiones que los autores han tomado al escribir las historias. Es importante que para demostrar a tu maestro o tu maestra que realmente entiendes el mensaje de una historia, por ejemplo, que no debes de copiar, no debes recitar directamente de un libro. Aprenderás a escribir de esta historia en tus propias palabras y poder explicar cómo tú mismo piensas de lo que está sucediendo. Y encima de esto, ELA es como una forma de arte. El arte que tiene que ver con la belleza, pero la belleza del lenguaje, la belleza del idioma. Cada idioma tiene una belleza especial. Nuestros autores, nuestros poetas se desempeñan a traernos el lenguaje, el idioma en una forma bella. Por ejemplo, si has leído a Pablo Neruda o a Gabriel García Márquez, sabes de lo que estoy hablando. Ahora, sé que esto es la parte difícil. La primera vez que aprendes un nuevo idioma, es difícil oír o entender la belleza de ese idioma. Pero sé paciente, tus maestros y tus maestras te van a enseñar cómo ver es hermoso en su propia manera. Y pronto tendrás el vocabulario necesario en inglés para explicar cómo las canciones, cómo la literatura o los poemas en español son hermosos. En todos los sujetos o las materias puede ser que veas unos papeles o documentos que se parezcan mucho a documentos que puedas ver en los hospitales o en un banco o documentos oficiales. A veces los estudiantes se ponen realmente nerviosos o preocupados por esto. Piensan que tal vez si no lo llenan correctamente les va a afectar en alguna forma. Pero relájate, no es una prueba. El trabajo que tu maestra o tu maestro te dé puede parecer muy confuso al principio y tal vez no sepas qué tienes que escribir. Pero vete despacio y tranquilízate. Observa a tu maestro, observa a tu maestra y ve cómo él o ella modela lo que deben de hacer. Ten confianza. Con el tiempo vas a aprender cómo estos papeles te ayudarán a organizar tus pensamientos y entender exactamente lo que debes de hacer. Dicho eso, claro, tus maestros te van a dar pruebas, pero te darán pruebas con el fin de realmente entender lo que has aprendido. El propósito de esas pruebas no es para hacerte daño o para que las falles. Los maestros te dan pruebas para realmente saber lo que has aprendido, como dije, sin la ayuda de tus amigos y sin la ayuda de las maestras o de los maestros. Okay. Es importante que el maestro o la maestra sepa exactamente lo que sabes, lo que has aprendido. Eso le ayudará a planear las lecciones en el futuro. El propósito de las pruebas es para averiguar lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer. Y no es nada malo el no saber hacer algo. Estás aquí para aprender. Supongo que esa es la razón por la cual vienes a la escuela, ¿no? Tú vienes a la escuela para aprender las cosas que todavía aún no sabes. Así que no te asustes, no te preocupes
Y sobre todo, no pienses que al copiarle a tu vecino, a tu amiga, a tu amigo, te va a ayudar, porque realmente eso no te ayudará al final. Al final del cabo, tú tienes que aprender por ti mismo. Y si no puedes hacerlo, entonces tu maestro o tu maestra sabrá lo que hacer para poder enseñarte el concepto de nuevo, para que tú lo puedas entender muy bien. Mientras hagas tu mayor esfuerzo y pongas todo de tu parte, serás un estudiante excelente.